Mm, Vamos a empezar a transmitir esta conversa que ha organizado el colectivo COA. Nos vamos a acomodar cerca. Hay fondo, hay interés de apropiación de tierras, de expulsión, de segregación y desplazamiento de las comunidades. Y además, en el caso de los mapuches, que son un pueblo que ha venido resistiendo justamente, defendiendo el bosque, ¿no? Hace mucho tiempo, en el caso de Argentina y Chile, ambos casos, unos estados que han ido en contra directamente de todo lo que sus derechos, todos sus usos, costumbres y obviamente a la larga de los derechos de todas las personas, ¿no? Y eso es lo que no se quiere aceptar, ver, no se quiere aceptar, se lo minimiza, pero en realidad el atentado contra la Patagonia, un atentado contra, por supuesto, cualquier Taikia, lo que nos, ¿no? Más cercano a nuestro caso, todo lo que estamos viviendo es un atentado directo a nosotros mismos, ¿no? A todas las personas que estamos convocadas acá, nuestra vida, nuestra integridad, y tenemos que entenderlo así porque a la larga va a ser muy tarde cuando ya nos llegue el daño y no podamos reaccionar o bueno, accionar, que sería lo ideal, ¿no? Antes de pasarle la palabra a Stash, un poco para explicar la dinámica igual del día de hoy, nosotros queríamos más que hacer un conversatorio tradicional, abrir también a las intervenciones de todos ustedes para que podamos discutir, compartir dudas, preocupaciones. Para eso, les rogaría que se mantengan, por favor, en un margen de unos 2 minutos por persona, una vez que estemos en la etapa de intervenciones, para que más personas puedan hablar y que podamos usar la palabra más de una vez, para que pueda haber un debate un poco más fluido, ¿no? Estamos evidentemente experimentando también, porque esta actividad antes nosotros lo hemos propuesto como una actividad vivencial también en las áreas protegidas, que es uno de los espacios donde trabajamos mucho con el colectivo COA. En concretamente íbamos a hablar de distintos temas a las áreas protegidas más cercanas que tenemos, para, bueno, también buscar un poco el vínculo con la naturaleza, ¿no? Pero la verdad es que la dimensión, no nos, las características del evento en una área protegida no nos permite poder discutir más seriamente ciertos temas y que pueda concurrir más personas y compartir todas las dudas que todas tenemos acá, porque seguramente lo que está pasando a muchas más de una persona acá le está afectando seguramente en el bolsillo directamente, ¿no? No es una cuestión solamente de posicionarse en un tema político, no solamente no ideológico, es un tema del día a día que está afectándole a las personas y también eh, señalar la profunda preocupación por todos los indicios que muestra ahora el gobierno de criminalizar la protesta, ¿no? Hay todo un indicio y se está avanzando directamente en todo lo que es criminalizar directamente la protesta. En general se lo está hablando como que se está vulnerando de otros derechos, pero sabemos que cuando lo que está pasando los defensores de Tariquia, por ejemplo, esos derechos están siendo vulnerados y nadie reclama, ¿no? Nadie reclama. La verdad es que es un tema muy complicado en Bolivia, lamentablemente la lucha siempre ha sido así, siempre ha sido a costa de tener que hacerse escuchar por las malas con el gobierno y bueno, ¿no? Más allá de analizar las movilizaciones un poco, el punto también es poder discutir qué va a implicar esto, ¿no? De nuevo, esto es algo que viene en todo el continente, no es algo que está pasando solo en Bolivia y tenemos que saber interpretar y analizar lo que pasa en toda la región para poder también saber qué va a pasar acá, cómo articular, sobre todo con movimientos, con comunidades que están resistiendo este nuevo avance del extractivismo, que podemos nombrarlo de muchas formas, seguramente Stash tiene muchas mejores formas más precisas de clasificarlo, nombrarlo. De todas formas, agradecerles de nuevo, explicar simplemente que ahora Stash va a hacer un análisis, nos va a compartir su lectura de lo que está pasando, una media hora aproximadamente, y después de eso, la idea es que todos podamos compartir, como les decía, nuestras preocupaciones y dudas. De nuevo agradecerles y hacerles recuerdo que pueden consumir las cervezas y las ricas tartas de la Bruta, y bueno, todo lo que tengan para proporcionarlo, ¿no? Muchas gracias más bien de nuevo a la Bruta, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes y muchas gracias a ti, querido Stash, ¿no? Te cedo la palabra. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches, un gusto de estar aquí con todas ustedes y con todos. Igual aprovecho para la gente que está en el fondo, que no tengan pena en levantarse en el medio, ir al baño, hacer lo que necesiten, venir a saludar. Capaz hay un espacio, no lo podemos ver, sin pena, ¿ya? Voy a tratar de no tener 30 minutos, sino tener menos.
Y mi rol no va a ser impartir verdades, sino hacer interrogantes y traer elementos de análisis para que ustedes se posicionen como se quieran posicionar. Yo evidentemente tengo que partir de donde parto. ¿Quién soy? Me llamo Staszek Czaplицki. Algunos me conocen, otros no. Para los que no, soy de La Paz, soy economista ambiental, investigador. Hace posiblemente 17 años he empezado mi rubro profesional y de activista, y una parte de mi, digamos, enfoque y especialidad siempre ha sido, como economista ambiental, los temas de políticas públicas, la frontera agropecuaria. He vivido muchos años en Santa Cruz, he vivido en otros países también, y tengo un cariño muy fuerte a la chiquitanía antes de nada, y con eso en mente voy a justamente empezar primero con una parte bien concreta que tiene que ver con el Decreto Supremo 5503. Hay muchos malentendidos y hay simplemente, ¿cuánto? ¿Más de 100 artículos? 165. 165. O sea, podemos llamar esto el decreto supremo más sustancial de los últimos años, seguramente. Un paquetazo, a lo Milei diríamos. Con eso en mente, tenemos que situar que eso, antes de ese primer paquetazo, ¿qué ocurrió? Acto simbólico, eliminaron los impuestos a las grandes fortunas. Claramente no era mucha plata, pero pues nos falta plata, ¿no? No es que nos sobra plata. Ahora, ¿bajo qué noción? De que quitándoles los impuestos a las grandes fortunas, estas personas no se iban a ir de Bolivia. ¿Se iban a ir? No, pues no se iban a ir. Se iban a quedar de todas formas. ¿Y para qué? Para que reinviertan en el país y generen más ingresos. Miren, hay un estudio que es el estudio más leído de la London School of Economics, un lugar capitalista per se, que este estudio te indica que no hay experiencia empírica en ningún país en los últimos 70 años donde un país que le hayan eliminado los impuestos a las grandes fortunas haya generado mayor beneficio para la población, ni siquiera crecimiento. Lo único que hizo es incrementar la inequidad. Así que ese es el punto de partida simbólico del cual partimos con este gobierno de paz. Ahora, sobre el 5503. 5503 es muchas cosas, demasiadas para que las menciones todas, pero partiremos por la punta del iceberg que todos hemos visto: la subvención de los combustibles, diésel, gasolina, muchos otros elementos que, por cierto, recuerdo, fueron instaurados durante el gobierno de Banzer, no Evo Morales, ¿ya? ¿En qué instaba a sus inicios instaba en que si se permite tener costos bajos de este producto, pues se va a asegurar que las industrias intensivas en este producto puedan seguir adelante de forma más barata. Bueno, ¿cuáles son en Bolivia los sectores que más consumen combustible? Aparte de la población, en términos económicos, llega a ser el agronegocio y la minería de oro. El año pasado tuvimos una subvención de diésel y gasolina del orden de unos 1.500 millones de dólares. Aparte de eso, 1.500, que es el costo real de la gasolina. Entonces, esta subvención se calcula que la minería de oro chupa tanto diésel que jaló 500 millones de dólares. Y el agro, 300 millones de dólares. Estamos hablando de un poquito más del 50% de la subvención. Entonces, es muchísimo dinero, ¿ya? Ahora, el problema es que se hizo esta eliminación de este subsidio sin considerar que 20 años después hay mucha gente que efectivamente no tiene ahorita, en un momento de crisis, los medios para llevar adelante esta medida. Yo estoy de acuerdo que se elimine el subsidio a estos grandes del agronegocio,
del diésel. Es más, que les suban el precio y que les pongan un impuesto a tal manera que se pueda seguir subvencionando el transporte público, el servicio de repente, los servicios médicos y otros sectores populares. ¿Por qué no? La ecuación económica te permite hacer ese tipo de trabajo. Porque lo que tenemos que entender es que ahorita el litro de gasolina vale 6.96. ¿Por qué? Porque es $1 a la tasa de dólar de cambio oficial. En las próximas semanas van a anunciar una devaluación masiva de ese boliviano. Lo van a poner en una banda posiblemente de 9 a 11 o de 10 a 12 bolivianos por dólar, ¿ya? Y lo van a dejar fluctuar ahí. Pero ¿eso qué quiere decir? Que inmediatamente va a haber una subvención de diésel y gasolina, porque si no hay ese cambio, ese precio fijo que se ha fijado ya no cubre el costo. Entonces, en 6 meses, está estipulado en el decreto, va a haber un nuevo reajuste de los precios del diésel y de la gasolina y va a ser posiblemente del doble del que acabábamos de vivir ahora. Entonces va a haber de nuevo otro nivel de precios de los transportes públicos y demás. Sabiendo eso, ¿por qué no adelantarnos y mañana ponerle el precio de ese nivel a el agronegocio y a la minería de oro? Estamos en los momentos históricos de la minería de oro con los mayores precios y las mayores ganancias. No digo que la minería de oro con eso se salva, por nada. Apenas paga 2,5% de impuestos a nivel más bajo y el día de hoy cerca de 70% del oro sale de contrabando. Así que ni siquiera pagan impuestos, ni siquiera participa en la economía real, etcétera, etcétera. A su vez, tenemos este acto se hace mediante un decreto. Está bien, pero el resto del decreto no se puede llevar adelante mediante decreto. ¿Qué quiero decir? Hasta el día de hoy, para tener préstamos, ¿qué ocurría? Ocurría que tenían que ser sometidos esos planes ante el legislativo para que se evalúen y se consideren si son buenas o malas opciones. O por lo menos para que haya un escrutinio público de saber para qué sirven esos préstamos y si vale la pena seguir endeudándonos para eso o no. ¿Por qué? Porque el día de hoy les he mencionado el subsidio del diésel, que al orden del día son 1.500 millones de dólares, pero también tenemos como préstamos otros 1.500 millones de dólares al año que tenemos. Entonces ya son 3.000 millones de dólares que nos tenemos que prestar para poder cubrir eso, por si acaso. Porque el eliminar el subsidio no quiere decir que el gobierno mágicamente ha hecho aparecer dólares. Nosotros pagamos más en bolivianos, pero esos bolivianos ellos no los pueden transformar en dólares, entonces sigue el hueco. Ahora, el otro elemento, por lo tanto, es la liberalización de las exportaciones. Bajo el supuesto, como en los años 80, que había el lema de exportar o morir, de que liberando a la bestia se va a generar tan grande que después nos va a generar ingresos de nuevo a nosotros como país y por lo tanto las reservas internacionales van a crecer. Bueno, pues lo que pasa es que años atrás ya se había establecido un mecanismo a través de la banca privada, las mesas de divisas, que hace que es ahí donde los exportadores llevan sus dólares que están afuera del país a una cuenta en el extranjero de cada uno de estos bancos bolivianos y pueden, mediante una subasta, comprar o vender dólares. ¿Qué quiere decir? Que hay grandes empresas bolivianas que le compran a grandes empresas bolivianas en el extranjero sin que nunca entren esos dólares en el país. Por lo tanto, en el esquema actual de las cosas, mismo con el decreto supremo, pueden haber las liberalizaciones de exportaciones que quieran, pueden reducir los impuestos que quieran, no van a generar divisas de dólares para el país, aún más si no hay la devaluación que acabamos de mencionar. ¿Y qué pasa? Cuando yo investigo estas grandes empresas, me encuentro que estas grandes empresas desde 1 año y medio, 2, se están prestando de forma masiva en bolivianos porque no están trayendo esos dólares y a ellos les conviene a futuro, cuando se haya devaluado, traer un poco de dólares para pagar esa deuda porque los pesos van a valer casi nada.
Entonces ellos están especulando sobre la caída del peso, están, por lo tanto, no trayendo los dólares que necesitamos y van a ser ganadores de este gran esquema. Los otros grandes ganadores, que no están mencionados en el decreto supremo, es la banca. La banca tuvo el año pasado sus utilidades récord históricos. Nosotros estuvimos en recesión, la banca generó 380 millones de dólares de utilidad. Una ponchada de dinero. Y a su vez, el Estado se prestó de la banca 1.000 millones de dólares hace unos años a cambio de un fondo de bolivianos para que esos bolivianos sean represtados para la vivienda social en el país. Entonces, perdón si a veces estoy haciendo muy así de frente y rápido, pero lo que quiero aquí explicarles es que la banca, por un lado, tiene nuestros depósitos, 2.500 millones de dólares, que no puede liquefiar. Por otro lado, le deben 1.000 millones de dólares. Quiere decir que mañana el mega préstamo del FMI, que se va a anunciar en un par de semanas, el gobierno nos va a anunciar una suma y ustedes tienen que calcular si esa suma, cuánto le va a sobrar o cuánto le va a restar si le quitamos los 1.000 de la banca, los 2.500 millones de los depósitos de los bolivianos. O sea, el Estado le va a entregar ese dinero y es una promesa que ha hecho. A su vez, los 1.500 millones de combustibles de este año y los 1.500 de préstamos que tenemos. Yo les aseguro que cuando harán la matemática se darán cuenta que hay un problemote, ese préstamo no aguanta y nos obliga a volvernos a prestar a futuro. Con eso en mente, les quiero mencionar que las cartas que tiene a su favor para jugar en las próximas semanas son la reducción del IVA. Ha prometido en ciertas discusiones que iba a reducir al estilo paraguayo a 10% el IVA, a 10% las utilidades, a 10% otros impuestos. Sin embargo, el problemote es que en Paraguay hace más de 20 años han tomado esta medida y ¿saben qué? Desde el 2009 hasta la fecha, en Paraguay han habido 6 recesiones económicas. Así que si ese es el horizonte que nos plantean, del sacrificio que nos tenemos que hacer, está muy difícil pensar de que con ese término de impuestos, el Estado va a tener posibilidades de solventar proyectos sociales, salud, educación. Y ese es el otro gran problema que tenemos que pensar, que todo esto es bajo una lógica ¿de qué? De que nos estamos sacrificando como país. Disculpen, no estamos todos en las mismas condiciones y no nos estamos sacrificando todos de las mismas condiciones, de la misma forma, ¿no? ¿Qué quiero decir? En esta lógica donde al banco le van a dar tantos dólares, yo te puedo asegurar que este año la banca privada va a sacar más utilidades que el año récord anterior. Sin embargo, los bolivianos no vamos a estar en esa situación porque la devaluación que existe, y no lo digo yo, lo dice un estudio de Oxfam y de la UPB, Universidad Privada Boliviana, ¿ya? Ok, por si acaso, ¿no? Aquí estos zurdos que han hecho sus estudios comunistas para tergiversar la realidad, no sé cuántos. Estas personas han analizado y han dicho que va a aumentar posiblemente en un esquema donde se habría hecho la devaluación de una forma masiva y el reajuste de precios de la forma de gasolina y diésel masiva, de un 10%. 10% más pobres en el país de los que habían para adelante. Y el resto de la población va a tener niveles de degradación de su poder adquisitivo, de lo que van a poder consumir, sus ahorros se le van a derretir, porque si tenías 1.000 bolivianos guardados que equivalen el día de hoy a $140, mañana van a valer $100. Y nadie te va a rendir cuentas por esos 40% de tus ahorros de tu vida que se van a desaparecer. Entonces, en este esquema tenemos que plantearnos justamente si es ético lo que nos están proponiendo en términos de por qué no asumir medidas paliativas frente a este desastre para la población. ¿Por qué? Porque si no hay esas medidas, pues estamos en caída libre, estamos en un aumento de inequidad, estamos rompiendo muchos
digamos, de los elementos básicos en los cuales nuestros medios de vida se hacen posibles y nos volvemos mucho más permeables y vulnerables a esta narrativa de que no hay otra opción. Porque cuando estás arrinconado, cuando está tu vida degradada, tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que salgas adelante. Y eso es la propuesta que nos tiene. Bajo un discurso de Dios, patria y trabajo y de patriotismo, donde Rodrigo Paz explicó a la ciudadanía boliviana que la liberalización de las exportaciones no generaría sobreexportación y desabastecimiento porque el empresario boliviano es patriota y sabrá regularse solo, es completamente una falacia. Recuerden que hay, de nuevo, un estudio de una persona que realmente aborrezco, Carlos Valverde, ha sacado un análisis donde él ha dicho y ha demostrado que las exportaciones de carne bolivianas cuando miró las aduanas chinas, habían 3 veces más. ¿Se dan cuenta? Habían límites y los han perforado y no va a haber sanciones. Durante años han sobreexportado y han hecho subir los precios de la carne. Y el problema con la carne, ahí el punto ecológico, es que 57% de la deforestación del país es por carne. ¿Y saben por qué la carne ocupa tanto espacio? Porque tenemos un sistema extensivista donde el verdadero negocio del agro es el de la tierra, el de ocupar espacio, el de conseguir préstamo barato a través de la banca con los fondos de nuestros aportes de las pensiones. Y ese es el esquema que en gran medida no todos los actores usan, pero sí los grandes productores y los grandes ganaderos. El 10% de los ganaderos en Santa Cruz tienen más del 60% del ganado del país. Así que, no del país, perdón, de Santa Cruz. Por esas nociones tenemos que cuestionar el acaparamiento económico y la sinvergüenzura en la cual estas empresas en efectivo pagan menos del 1% de impuestos, mientras que todos nosotros no. Y ahí es el otro elemento, el elemento del fast track. Bajo esta noción, justamente donde no vamos a tener otra opción, han planteado un esquema en el cual en 30 días hay aprobaciones a través de un silencio administrativo a estos proyectos que justamente son nefastos y que normalmente no conseguirían consultas previas informadas, licencias ambientales, ni nada de eso. Si Tariquía nos ha enseñado algo hace unos días, para mí son 2 cosas. De que este proyecto de Tariquía es de larga data y siempre y cuando haya una visión extractivista de que tenemos que sacar más gas, los futuros gobernantes, los actuales gobernantes, siempre van a pedir poder extraer ese gas de Tariquía. Tarde o temprano, va a reactivarse de forma constante, porque es una visión de país que tienen, porque es una noción que nos han ido enseñando desde chiquitos, que somos un país lleno de recursos, pero que no lo saben manejar bien, pero que si aprovecharíamos de nuestros recursos, mamá mía, seríamos Suiza, ¿verdad? Cuando en los hechos es mucho más complejo que eso y los grupos de interés no permiten ese tipo de beneficios para todos. Entonces, en esa noción, tenemos que recordar que el fast track, si el otro elemento que Tariquía nos ha enseñado, es que justamente la Petrobras le está haciendo juicio a activistas, 16, ¿por qué? Por impedir su trabajo, por su derecho a trabajo, por bloquear la entrada de esa maquinaria y diciendo que tienen todos los papeles en regla. Perdón, hay cerca de 20 comunidades en Tariquía, hay 8 en la región precisa donde deberían estar explotando y su consulta previa informada son de 2 comunidades, con firmas incluso de niños, ¿en base a qué? A un almuerzo que han hecho y hay una hoja de rendición de cuentas. Nada más que una gran falacia, sinvergüenzura y que de paso nos demuestra
que mismo el día de hoy ya estamos en graves problemas porque esas consultas previas informadas no garantizan la salvaguarda de la autodeterminación de esa población y de las condiciones en las cuales se llevaría adelante si lo quieren o no. Y ahí es el otro problema, de que en la medida de que dejemos que esto siempre sea algo que las propias empresas se inventan, que no haya un estándar, que no haya dónde acudir cuando te toman el pelo, pues eso va a seguir adelante y con el fast track simplemente es una garantía que eso se hará en tiempo récord y no que se hará, porque el que se hará, como nos están indicando, se hará, pero esta vez es en tiempos que permiten a las grandes empresas proyectarse muy rápidamente. Entonces, con todo esto, estamos en un momento donde habrán, por lo tanto, nuevos proyectos y yo no me asombraría que proyectos como los de litio que han sido frenados hace un par de semanas atrás en el legislativo, ahora vengan firmados directamente. De peor caso, en el decreto supremo dice que el contrato va a ser confidencial. ¿Qué escondes en un contrato confidencial? Algo oculto que no quieres que la población vea por definición, ¿verdad? Entonces, a eso más son también condiciones que se plantean a 15 años, son privatizaciones de un montón de empresas que ahora han encontrado que no son económicamente viables, y entonces ahí nos tenemos que poner a pensar en algo. Si una empresa no es económicamente viable y yo te la vendo, ¿tú qué vas a hacer con esa empresa? ¿La vas a desmontar o la vas a hacer rentable, verdad? ¿Y qué más? Si durante todo este periodo la cagamos bien la empresa, yo te la voy a vender a precio de gallina muerta, porque la empresa no vale nada, ¿verdad? Otro gran esquema de la privatización de los 90s y antes. De nuevo, por lo tanto, nos tenemos que poner a pensar si esas todas tienen que tener un fin económico o no. Si mañana les dicen el teleférico se privatiza y sube a 20 pesos, dirán, oye, ¿en serio necesitamos eso para salvaguardar el país? ¿Cómo es esto? ¿El Puma Qatari tiene que ser rentable? Te cuento que el transporte público no es rentable y está subsidiado en Londres y en Nueva York. Pero en Bolivia todo tiene que ser lucrativo, ¿verdad? No hay esa noción. Tenemos un mal transporte que sí es lucrativo porque tiene que permitir a gente de sobrevivir, que es el transporte informal, y el formal que supuestamente debería complementar y generar pues toda esta red de apoyo. Hay que pensarlo si tiene o no que ser rentable. El otro gran problema es la criminalización de la protesta. Evidentemente, ustedes como yo ven en redes sociales, se está discutiendo si los bloqueos tienen o no que ser legales o tienen que ser criminalizados o en qué condiciones pueden ser, todos diciendo si vos me bloqueas, pues mi derecho humano a la salud, mi derecho humano al transporte. Es verdad, hay gente perjudicada, es un hecho, no lo vamos a negar, pero sobre esa media verdad tenemos que recordar dos elementos históricos. La protesta es una protesta legítima desde décadas, el bloqueo existe y es el que ha permitido, por ejemplo, en la dictadura después de García Meza asume un general que no me acuerdo y después Vildoso. Vildoso en el 82 cae, ¿por qué? Porque la COP declara paro general, huelga y bloqueo. Cae Vildoso. Bueno, la gente que es pitita, 2019, bloquearon, cayó Evo. Bueno, 35 días de bloqueo en Santa Cruz, dictados por la agroindustria. Bueno, entonces, ahora que han tomado el poder y que se encuentran en otra dinámica, están diciendo que nadie más puede hacer estos bloqueos porque claramente es la única forma de hacerse escuchar. Y eso es la pena. Si tú no quieres que haya bloqueo, pues como gobierno tienes que ser inteligente, ágil, dar las condiciones y no hacer lo que acaban de hacer, de que han negociado durante meses este decreto supremo con el agro, con ciertos grupos de poder, y ahora nos dicen, dialoguemos, pero por si acaso no podemos cambiar ni una coma aquí, solo elementos de forma. Ah, caray, entonces, ¿que esto es diálogo? Obviamente que va a llegar a este tipo de consecuencias.
Y piensen un poquito, si mañana se criminaliza la protesta, no es solamente que muy posiblemente a muchos de aquí de nosotros nos van a poner en la cárcel, sino que se va a elevar el nivel de conflictividad y de violencia que va a ser usado. Y bajo la noción de que ya no nos dejan bloquear, entonces tenemos que usar cachorros de dinamita directamente a mucha otra gente. Y estos elementos son claves porque nosotros en Bolivia carecemos de la gran criminalidad que hay en otros países latinoamericanos, carecemos de las guerrillas propiamente como ahorita hay en Paraguay, como ahorita hay en Colombia, como ahorita hay en Venezuela, o los ex senderos luminosos. Pero el criminalizar la protesta es el cerrar el diálogo y el empujar a otros niveles y otras formas de protesta que tenemos que pensar el día de hoy. Entonces, ya aquí yendo hacia el final de esta discusión, voy a tratar de hacerles a ustedes preguntas provocadoras y yo de dar alguna noción de dónde de repente a mí me interpela esta pregunta, pero pues claramente me hace pensar de que es muy posible, sabiendo que la inflación de este año va a alcanzar posiblemente el doble del año anterior y que mucha gente piensa que lo peor ya ha pasado, que los conflictos y la lucha, la resistencia que se va a poner en marcha a futuro va a generar unas tensiones que puede que este gobierno no aguante, honestamente. Es una de las posibilidades, de las muchas posibilidades. Pero si hay eso, hay también nuevas elecciones y nos tenemos que poner a pensar cuál es el futuro de las fuerzas políticas. Evidentemente, el MAS y sus aliados van a recordar de que en sus tiempos las cosas no eran así y eran mejor, y entonces, ¿por qué no volvemos a eso? ¿Verdad? De nuevo, recordemos que bajo el MAS, la destrucción del bosque, de los ecosistemas, la criminalización de la protesta se dio de facto y fue profunda. A su vez, tenemos fuerzas reaccionarias ultra, hasta en tendencia, diría, ¿no? El Chi, el DUN, el libertarismo, Tuto Quiroga, que es prácticamente Rodrigo Paz se le robó el guión y le está haciendo aquí de presidente al modo Tuto, pero Tuto nos va a plantear que si él lo hubiese hecho bien, ¿no? Porque hubiese sido mano fuerte, porque eso es lo que nos dice desde tiempo. Ahora, con eso en mente, ¿cómo vamos a volver a una representación social propia y socioecologista? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que una de las fuerzas que tenemos como movimiento ecologista, y quiero aquí ser honesto, hay gobernantes, hay diputados, hay senadores, hay ministros, hay asesores que le temen al sector ecologista. ¿Por qué? Porque no hay de dónde agarrarnos y, sobre todo, tenemos una fuerza de conexión con el sentimiento y la empatía de la población por algo que es muy noble y del bien y del interés de todos a futuro, que hace que cuando ocurre lo que ha ocurrido en Tariquía, que a una señora mayor con 2 personas al lado, 40 policías vienen y le mueven a toda costa del camino para poder entrar, el país dice no es posible. Y entonces hay una presión social, hay medios, hay un shaming, y es muy posible que el gobierno, si sigue con esta presión, se va a tener que echar para atrás para redimir esto. Pero el grave problema para él es que si hace eso, hace una señal política que va en contra de lo que está aquí haciendo al lado, que es el decreto supremo, donde le está diciendo, vos vení, conmigo vamos a firmar contrato, yo te voy a dar las autorizaciones en 30 días, así que lo que yo te digo es palabra absoluta y certera, porque ya no es como antes, donde teníamos que pasar por el legislativo, y si no pasa por el legislativo, la garantía es básicamente, estás negociando la venta de los recursos conmigo y yo te la garantizo. Por lo tanto, tenemos que reactivar, rearticular, asegurarnos que como plataforma no estamos atomizados, de que hay muchas luchas y todas son importantes y todas nos incluyen. También en pensar en cuáles van a ser las representaciones, no posiblemente de estas subnacionales, pero de las próximas. Un partido en Bolivia son siglas que alquilas, sin ningún principio, sin ninguna noción, sin ningún tipo de realmente de militantes, y en La Paz equivalen a 12,000 firmas.
Si tú puedes juntar a 12,000 personas para firmar mayores de 18 viviendo en La Paz, puedes crear un partido o una agrupación por las definiciones del censo poblacional más o menos. A eso, ¿cómo luchar sin solo hacer resistencia? Porque hay un punto que va muy acorde a lo que justo estaba mencionando, es que tenemos que reconocer que aquí de repente, muy posiblemente no hay nadie afiliado a la COP. Muy posiblemente casi nadie está participando en la FEJUVE. Muy posiblemente nadie aquí, o muy pocos, están vinculados a una asociación territorial o gremial o cosas por ese estilo. No quiero desmerecer a las personas que sí lo estén, me parece fabuloso. Lo que yo estoy diciendo es de que cuando vamos a tener representación y vocería a la cual le vamos a poder rendir cuentas. Yo me siento muy afortunado que mis estudios, mis investigaciones, el privilegio que tengo de poder conseguir trabajo pese a ser tan crítico y muchas más cosas, me ponen muchas veces en la tele, en espacios, y muchas veces trato de hacer lo posible porque quieren hablar de Tariquía, pues hablen con alguien de Tariquía, aquí les paso el contacto, no me pregunten a mí algo que no me corresponde. Y el movimiento ecologista es un movimiento en mayoría, a diferencia de este panel, de mujeres que sostienen la lucha, ya sea en temas animalistas, en temas de áreas protegidas, en todos los tipos de temas. Y no es populista decirlo, es una realidad. Cuando uno va a las carreras de ingeniería ambiental, de biología, hay más mujeres. Cuando uno va a trabajar con proyectos extractivos o de agroforestería, de repente, ¿quiénes son las más interesadas y las más llevadas a hacerlo? Mujeres. ¿Quiénes convocan? Mujeres. Por lo tanto, la vocería, la representación de ese movimiento tiene que ser acorde a esas, no solamente facetas demográficas, pero a los componentes que son ese sector. Y aquí, justamente, ya pensando entonces en la resistencia y mucho más, a mí lo que me preocupa es que con todo lo que les acabo de anunciar, es un hecatombe de cosas que nos dan. El año pasado hemos tenido de los incendios más importantes del país. Pues en los próximos 4 años vamos a tener 2 periodos de ese tipo, porque estadísticamente cada 10 años hay 3 grandes sequías y acabamos de pasar la primera mitad de la década. Además de eso, la deforestación está incrementándose aún más con lo que acaban de decirnos de la liberación de exportaciones, porque la tierra es una forma de justamente evitar la devaluación de tu dinero. Y con eso, por lo tanto, ¿cómo evitamos de que simplemente seamos reactivos frente a tantas luchas que son necesarias y que nos van a desgastar? ¿Y cómo hacemos frente a las luchas donde sí vamos a perder y no tenemos que perder la esperanza y la fuerza? ¿Por qué? Porque queremos proyectar un horizonte diferente. Queremos una Bolivia, o quiero esperar que muchos de ustedes que están aquí quieran lo mismo que yo, en este sentido, una Bolivia donde no dependamos del extractivismo, no dependamos de mecanismos que enriquecen a unos cuantos y que no son bondadosos para todos. Yo sueño con que algún día yo pueda ir a una urna de votación, que haya una presidenta y una vicepresidenta ecologista, social, feminista, que me diga: mi mayor eje de trabajo va a ser la salud, la educación, la alimentación y el bienestar social. Y no que me diga: ¿saben qué? Bolivia, 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 vamos a paraguayizarla. ¿Qué es eso? Qué poca visión, qué reciclado de los años 90, qué poco entendimiento de qué ha pasado en Potosí y en tantos lugares mineros donde uno va y no hay riqueza, hay exclusivamente pasivos ambientales y población que ha migrado. Tenemos deudas ecológicas y sociales con pueblos que han sido colonizados, con personas que viven en ríos y que están completamente contaminados de oro, que han sido avasallados y que siguen siendo avasallados. El riesgo, sin embargo, es que
no sepamos encontrar las formas de hacer esta protesta, de hacer esta lucha, de articular nuestra agenda, y me pregunto cuáles serán. Evidentemente no tenemos el día de hoy la fuerza de movilizar a 10,000 personas en las calles, pero sí tenemos la forma de llegar al corazón de gente muy influyente y también de actuar de otras maneras, con datos, con ciencia, con arte, con muchas más cosas y con vivencia propia. Porque eso es lo que define y completamente es diferente de cualquier otro movimiento político. La gente ecologista asume esas cosas y tiene que asumirlas en su día a día. Y no se trata de algo para la sociedad que no es uno consecuente con sí mismo. Pero en este momento tan frágil económicamente, nos encontramos de nuevo con este dilema si hay que priorizar lo económico o no. La realidad es que no hay solución que no sea socioecológica, que no brinde justamente a una equidad social al mismo tiempo que brinda una equidad ecológica. Y por lo tanto, hay riesgos también en este camino que se va a venir, porque después de lo que ocurra va a haber un rechazo a este proyecto político. Y ese rechazo tiene que hacer de que los ambientalistas que están aquí y que mañana van a ser invitados a participar de concejales, de subnacionales u otros de este tipo de esquemas, no sean cooptados. Y por eso que hablaba más temprano de tener una vocería propia y mucho más. Existe evidentemente el riesgo de greenwashing. Y eso va de la mano de gente que está bien intencionada a veces y que le dicen, no te preocupes, tu problema son áreas protegidas las voy a salvar, y vos metete conmigo y al resto no jodas de litio, porque bueno, eso ya no se pudo y tú ya sabes, y a la próxima nos ponemos de acuerdo y lo hacemos bien. Pero hasta mientras, te doy aquí el presupuesto para áreas protegidas y vos me lavas la cara, ¿ya? Y yo soy un ambientalista más. Y además de esto, entender que hay también valores y ética que no van de la mano. Giacomo es una persona que está siendo candidato a la alcaldía de La Paz, viene de un movimiento animalista, es verdad, es un tipo violento y racista, yo nunca me sentaría con él y nunca voy a votar por él y nunca, ni aunque sea alcalde, voy a meterme a hacer política con él, a compartir con él, ni nada de eso. Hay valores profundos que para mí son una obviedad y espero que también para ustedes, y que nos tienen que unir y también zanjar qué se puede y qué no se puede. El racismo, el clasismo, la misoginia, el estar en contra de las diversidades sexuales, el derecho al aborto, muchas cosas que a mí me parecen esenciales y que estoy de acuerdo que podamos, en cierta manera, no estar de acuerdo. ¿Ya? No es porque yo los planteo que ustedes tienen que estar de acuerdo, sino que yo los planteo porque yo me hago esa pregunta y les invito a hacerse esa pregunta de qué son las cosas que sí están dispuestos a negociar y qué no están dispuestos a negociar y con quiénes se quieren juntar. Y por lo tanto, en la lucha que nos viene con tantos elementos de por medio que se cruzan, que se sobreponen, nos va a pedir atender a muchísimos casos a futuro. Y va a ser difícil, extremadamente, pero por lo menos en mi caso, en mi filosofía, lo que yo hago es que los casos que yo los agarro, los sostengo a morir. Y yo les invito que caso que ustedes se involucren, si se quieren involucrar de Tariquía desde La Paz, háganlo hasta mantenerlo, hasta sostenerlo, hasta lograrlo. ¿Por qué? Porque lo peor que nos puede pasar es que estemos peleando en 20 luchas y perdamos las 20 luchas y la esperanza de todo. Y agarrar y entender y luchar una a una en la mesura que podamos para después tener algo a escala y poder apoyarnos en las peleas de los demás, es el camino para justamente en estas peleas de largo plazo no perder el aliento, porque no es un sprint, es una maratón, y es una maratón por nuestras vidas, por el futuro de nuestro país, por la visión que queremos, por las futuras generaciones, por los ecosistemas, por los derechos que defendimos y defendemos, por las deudas socioecológicas que siguen pendientes. Y
mi planteamiento final es de decirles que esta lucha tiene un trasfondo histórico. Nos han planteado a esferas globales, coloniales, regionales, que la forma para que este país salga adelante es a través del extractivismo, es a través de sacrificios que todos deberíamos estar dispuestos a realizar y de no entender la realidad de otros que hace que hoy tengan que bloquear o que se sientan obligados, y sí, sin romantizar tampoco, que hay organizaciones sociales que obligan a gente a hacerlo, que son abusivas, que hay dirigentes abusivos y muchas más cosas. Por eso, para mí, el planteamiento es cómo nosotros nos organizamos para que nuestro espacio no sea así, y sea horizontal, y sea conforme a los valores que nos unen. Sé que no todos posiblemente son ecologistas aquí, algunos tendrán cierto nivel de sensibilidad. Les recuerdo una cosa, nunca dejen que les quiten la esperanza, porque es lo más fácil cuando uno es utópico como uno puede ser en la ecología. No se prostituyan por una media respuesta o una media logro. Entiendan que somos plurales y son diferentes. Hay gente que va a ser más de la animalista, que va a ser más vegano. Hay gente que va a apuntar a aspectos socioecológicos profundos y va a decir no al chaqueo. Hay otro que va a venir de una comunidad que chaquea y va a decir no es posible. Hay realidades que son tan diferentes que nos tenemos que respetar y no pensar que hay una sola forma de ser ecologismo. Eso de mi parte, y espero que estas interpelaciones hagan que ahora yo no tenga que más hablar y decir, y que más bien esto sea algo hermoso, donde hayan preguntas, donde hayan propuestas, donde hayan interpelaciones a nosotros. Si bien hice esto al inicio, yo estoy consciente que pueden haber inicialmente preguntas hacia mí, pero tratemos que no sea eso, que sea más bien un diálogo entre nosotros y que sepan que yo no tengo respuestas, tengo una opinión formada y demasiado volumen, y por eso estoy acá. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Stash. La verdad es que ha estado muy interesante todo lo que nos has expuesto y hay mucho de tela que cortar. Reitero lo que nos aclaraba Stash. Por favor, en este caso no es como la típica que cuando se le pide así preguntas en concreto a la gente, opinan, más bien aquí es un espacio justamente para opinar, ¿no? Y para decir lo que cada quien piensa y compartir las dudas. Agradecer justamente tu intervención, querido Stash, y bueno, por favor, quien quiera hacer uso de la palabra, si se pudiera acercar, querida, si es que no sé si nos va a dar el micro, el cable, querida Ray, ay, porfa. No, más bien muchísimas gracias, Stash. Hay mucha gente que conocemos. Hola, 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 hola. En los dos. ¿En los dos? Bueno, perdón ya. Creo que es algo muy importante lo que mencionas, Stash, y siento que el movimiento ambientalista desde el 2019 hemos sufrido un quiebre de muchas formas, y también porque esta utopía o esta idea de un país y un mundo mejor también nos hace mucho más vulnerable a que se apropien de las luchas. Y siento que eso ha pasado en 2019, eso está pasando ahora con el decreto, con lo de Tariquía, gente que el 2019 decía no, que hay que expandir la frontera agrícola, que la seguridad alimentaria, que la gente que está en Tariquía es pagada, que obviamente eran muy afín y ciegos por el gobierno de turno, ahora está firmando las cartas en apoyo a Tariquía, están saliendo públicamente o participando de eventos, digamos, como que no al decreto, no a lo que está sucediendo en Tariquía, no a la agroindustria. Y yo siento que también la fuerza del movimiento ambientalista genera estas como, no sé, nociones de que cualquier persona puede venir y todos tienen el derecho de redimirse, pero también hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Y también cuidarnos entre nosotros. La protección de los colectivos o de la gente que hace activismo ambiental es muy frágil y es muy vulnerable. Y
el reforzar nuestra comunidad, porque somos una comunidad gigante, creo, y justamente es eso, ¿no? No hay forma de que alguien venga y te señale y te diga, ah, tú has hecho esto o el otro, porque siento que es mucho más difícil hacerlo a gente que participa en los espacios ambientalistas. Pero por lo mismo, por lo que nos pasó, y digo nos porque hemos estado en la lucha conjunto con Leo durante muchos años, igual contigo y con mucha gente que está acá, es muy importante también ver quiénes se están sumando en este momento de forma oportunista al movimiento ambiental y quiénes han permanecido de forma constante, y esa constancia no significa que sí, todas las marchas íbamos, porque no todos hemos ido a todas las marchas estos años, porque también es pues vida, y estar en una marcha y en un colectivo a veces también es privilegiado porque podemos tener esa opción. Pero sí siento que es el momento y va a tocar, y no como una obligación, sino como algo que sabíamos que iba a tocar, el reforzar el movimiento ambientalista, el reforzarnos a nosotros a nivel mental, emocional, porque la lucha va a ser dura, y también ver quiénes luchan a nuestro lado ahora es súper importante. Solamente eso. Bueno, compañeras, compañeros, están invitados a hacer uso de la palabra. ¡Anímense! ¡Sin pena! Por favor, Esa. ¿puedes acercarte? Agradecer igual a todas las personas que se animen y recordarles de que este encuentro también es un debate y poder dialogar y analizar todos los puntos de vista de cada persona. El micrófono está abierto y agradecer a todas las personas que están presentes y participando. Bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias al Stash, al Compaquí, al COA que ha organizado, a la Ruta que siempre abre estos espacios, ¿no? El Stash tiene buenas preguntas, la verdad, ¿no? Y bueno, me llamo Sebastián, yo soy parte de una organización que se llama LORSI, es una agrupación marxista, trotskista, y bueno, desde ahí pensamos la cuestión ecologista y desde ahí pensamos los problemas ecológicos. Para nosotros es importante hacer una diferenciación entre ambientalista y ecologista, pero quizás no sea el momento. ¿Cómo luchar sin hacer resistencia? Esa es la pregunta que me gusta, digamos, ¿no? Para la cual yo particularmente, dentro del marxismo, he encontrado una respuesta a esto, digamos, ¿no? Y tienen razón, o sea, la gente que estamos metidas dentro del movimiento ecologista, también somos propensos a la depresión. Yo he cambiado mi chamba de trabajar como biólogo, es decir, haciendo fichas ambientales, a trabajar, a ser profe, justamente porque la desesperanza te puede carcomer. Y políticamente también, como nos partimos el coco, ¿qué alternativa hay cuando vemos el monstruo que es tan grande, cuando hemos visto que se han roto límites planetarios, cuando vemos que el extractivismo avanza, y nos partimos el coco también políticamente? Y yo he encontrado en el marxismo una respuesta esperanzadora. ¿Cómo se resuelve este problema o cómo se lo hace desde abajo? Para mí ha sido con un paradigma central dentro del marxismo. Y a veces marxismo lo asociamos a desarrollismo, a industrialización, a crítica, a tirar por borda cuestiones ambientales y ecologistas, pero yo creo que no hay que tirar la guagua con el agua sucia, y hay que rescatar del marxismo lo que nos sirve, que son paradigmas centrales, y obviamente desechar las experiencias que han sido catastróficas, porque las han habido. Hay gente que, embanderando lados del martillo y embanderando a Marx, han secado lagos, han destruido bosques, han eliminado pueblos, y obviamente eso no es lo que rescatamos. Lo que yo rescato es el paradigma de la lucha de clases, y es el paradigma de la clase obrera. Y hay gente que te dice, bueno, pero la clase obrera ya fue, digamos, eso era algo del siglo XIX. Pero la clase obrera no es el obrero de overol trabajando dentro de una fábrica, que obviamente no funciona para Bolivia, ¿no? La clase obrera es toda persona que tiene que trabajar para vivir. ¿Y por qué eso es importante? Porque entendemos que el problema de fondo es que la naturaleza se vuelva mercancía. Y el poder del capitalismo, el poder de todo este monstruo, no solo nacional, no solo de la banca, de la agroindustria, sino también de las transnacionales, de los poderes que impulsan a Trump, de los poderes del imperialismo de cualquier tipo, del mismo poder que está impulsando el extractivismo que impulsa China, Rusia, qué sé yo, es la producción de mercancías. Y ahí la clase obrera es central, porque es la que produce la mercancía. Todos nosotros producimos mercancías de alguna forma, somos cómplices en la producción de mercancía. Y ahí Marx dice, bueno, entonces, ¿cómo fracturamos el capitalismo? Apelando a la clase obrera. La clase obrera paraliza la producción de mercancías y entonces el capitalismo ya no tiene poder. Y ahí te puedes sentar a dialogar de igual a igual. ¿No? Y por eso a mí me parece imprescindible
el rescatar esto. Ya no queremos resistir. Hay experiencias espectaculares de resistencia en todo lado, de pueblos indígenas, de comunidades, de fábricas autogestivas, y qué sé yo. Ya queremos vencer, ya no hay otra. Es decir, estamos al borde de que el planeta deje de ser habitable y Bolivia ya no da estas tasas de deforestación y estas tasas de extractivismo. Entonces, para nosotros, ¿cuál es la alternativa? La alianza entre el movimiento ecologista y la clase obrera. Y la clase obrera, nosotros podemos decir, ha sido cooptada por estas organizaciones cuyas burocracias sindicales son maleantes, y los medios de comunicación hegemónicos nos dicen los mineros de Guanuni ganan 20.000, 30.000 bolivianos. No todos los mineros de Guanuni ganan 20.000, 30.000 bolivianos. Probablemente las burocracias y las dirigencias sí, porque es la forma en que los empresarios han logrado de que dejen de molestar, de ponerlos más de su lado que del lado de la gente trabajadora y empobrecida. Pero para nosotros todavía hay un germen revolucionario. Para nosotros sí, la COP todavía tiene la potestad de paralizar la producción capitalista, de agrupar sindicalmente a toda la gente que trabaja en la agroindustria, en la minería y qué sé yo, y dar la vuelta a la tortilla. El movimiento ecologista de por sí no tiene la fuerza para hacer eso. Tenemos la sensibilidad, tenemos los datos, tenemos los argumentos, pero probablemente no tenemos la fuerza. Hay esta frase que ya no sé de quién es, se la atribuyen a Rosa Luxemburgo, que dicen, ¿cómo es? Si eres feminista pero no eres de izquierda, careces de estrategia, pero si eres de izquierda y no eres feminista, careces de profundidad. Creo que aplica también para el movimiento ecologista. Es decir, hay que pensar en reivindicaciones más allá y en conexiones más profundas que solamente lo ambiental y lo ecológico. Y para mí sí es importante y es un momento fundamental. Imagínense un sindicato ecologista. Imagínense una agrupación agraria, campesina, indígena, ecologista, que realmente piensen en estos problemas. Y experiencias como esas las hay. Hay reconversiones tecnológicas productivas. En el norte de la Argentina hay hay sindicatos que han tomado productoras azucareras que eran extractivistas y las han convertido a experiencias agroecológicas. Y me parece que al menos por ahí tenemos que mirar, ¿no? Y claro, me gusta lo que dice el Stash, o sea, ¿cuál es nuestra utopía? ¿No? Porque es hacia dónde estamos avanzando. Y yo lo admiro mucho al Stash y me encantan sus datos y creo que está jugando un rol crucial para que la gente se dé cuenta de que, bueno, el extractivismo, la deforestación, no tienen tanto que ver con el pequeño campesino que vaya a abrir una parcela, sino con estos magnates, con la alianza entre la banca, el agronegocio y qué sé yo, está jugando un rol central en cambiar el sentido común. Pero para mí la utopía no es pensar en un presidente o un vicepresidente ecologista, ¿no? Porque, y esa es otra cosa que rescato del marxismo, ¿no? Creo que eso también hay que rescatar, ¿qué es el Estado? ¿Qué rol juega? Sí, y yo tenía afinidad política con el MAS porque me gustaba ese proyecto político y porque entendía, digamos, que había habido reducción de la desigualdad, reducción de la pobreza extrema y un montón de otras cosas. El proyecto del MAS me hacía sentido y obviamente en la práctica no, era algo diferente porque reprimían en el TIBNIS, que si yo reprimían en Chaparina, querían poner la represa del Bala. Pero cuando dialogo con la gente con la que yo charlaba o hacía política dentro del MAS, que es gente honesta, o que creía, gente del Alto, gente de Sincata, que creía en el proyecto político del MAS, lo que me doy cuenta es ese error conceptual. Pensar que desde arriba, que desde el Estado se pueden transformar las cosas. Cuando el Estado está respondiendo al capital privado. Y cuando si desde el Estado se hacen algunas cuantas reformas ecologistas, luego viene otro gobierno de derecha que gana las elecciones por X, Y o Z razón, y como estamos viendo, todo lo de progresivo se lo puede tirar por borda. Entonces, eso no quiere decir que las instituciones del Estado no sirvan para nada y que no haya que hacer nada dentro del Estado. Por supuesto que sí, las reformas son necesarias. Lo que les digo es que nuestra utopía no sea el Estado, ¿no? Al menos no este Estado burgués, extractivista, al servicio del capital nacional, del capital internacional. Podemos pensar en otro Estado, ¿no? Hay un montón de discusiones dentro del marxismo, del leninismo al respecto de aquello. Otras formas de gestionar la sociedad desde abajo. No pensar que... y Rosa Luxemburgo sí decía eso, ¿no? Rosa Luxemburgo decía, si tú pones a un socialista dentro del Estado, ¿quién transforma a quién? ¿El socialista al Estado o el Estado al socialista? Ahora piensen lo mismo con un ecologista. Si ponemos un ecologista de concejal, de diputado, de senador o de presidente, ¿quién transforma a quién? El aparato estatal está diseñado para funcionar de determinada manera. Y el aparato estatal nos va a exigir esto que está diciendo el Stash, hay que exportar para sobrevivir, hay que generar divisas. Y si nos acomodamos a ese paradigma dentro de la División Internacional del Trabajo, nosotros nos vamos a ver impulsados al extractivismo. Hay muchos políticos honestos y gente que era gente de bien, pero que ha tratado de transformar desde una estructura que está diseñada para que no funcione así, para que no pueda ser ecologista, para que no pueda estar al servicio de la gente, sino al servicio del capital.
Pues claro, sí, podemos operar algunas cosas dentro del Estado. Hay reformas que hay que hacer y hay que defender. Hay cosas progresivas de la constitución política del Estado que decimos, puta, esto no sirve, la consulta previa no sirve, qué sé yo, la ley ambiental, hay cosas que no sirven, aunque sea del periodo neoliberal, y eso no sirve para hacer que las empresas retrocedan o para que el extractivismo no avance, pero que nuestra utopía no sea eso, ¿no? Que nuestra utopía no sea un presidente en el Estado, sino que sea la gestión obrera, popular, comunitaria, indígena, con participación estudiantil, de científicos, de ecologistas desde abajo en estructuras comunitarias, gestionando los ecosistemas, que la gente que vive en los ecosistemas pueda gestionarlos, ¿no? Entonces, yo les invito a reflexionar eso, a ver, a reivindicar ese paradigma de la lucha de clases que el neoliberalismo nos ha tirado por borda y que la crisis internacional actual de todas las instituciones nos está haciendo repensar desde la forma que quieran, ¿no? Eso está. Gracias. Muchas gracias. De nuevo, está permanente abierto, está abierto el micrófono para poder realizar intervenciones. No se ha cortado. Bueno, para continuar con el debate, justamente quería retomar un poco lo que acaba de decir el compañero, lo que acaba de decir, lo que dijo Stash también. El tema un poco de reacción versus acción, ¿no? Que así nos han mantenido siempre el gobierno un poco desarticulados, totalmente una desorganización total, justamente porque están contemplando que el movimiento ambiental solo es reactivo, ¿no? Y solo va a reaccionar cuando ya se han quemado 24 millones de hectáreas, no me equivoco con las cifras ahorita, ¿no? Pero en general, cuando ya pasó el desastre, cuando ya se ha perdido todo, recién, ¿no? Es como que se reacciona y con eso están contando, ¿no? Y están contando esto con el mismo decreto, con Tarique, con todo. Y yo me tomo la palabra de que ya sea como se tenga que hacerlo, ¿no? Hay que debatir mucho al respecto, pero sí se tiene que accionar y construir formas políticas de poder hacer frente a eso, pero no solamente de reaccionar ante lo que se está diciendo, sino de tener estrategia y objetivos concretos, porque al fin de cuentas, lamentablemente, hay que ser un poco pragmáticos cuando se está quemando el bosque, cuando está pasando esto. Yo creo que tendría que ser una cosa mucho más horizontal, pero lamentablemente en estos momentos hay un dilema, no sé, podemos debatir, yo creo en el ambientalismo, es la inmediatez también, ¿no? Porque si bien tenemos luchas profundas justamente, por supuesto, no se puede quitar la vista de esto, ni perder el horizonte, perder el norte, digamos, como justamente es que estamos en un sistema que está basado justamente en exprimir lo más que se pueda la vida y dejarnos como estamos, ¿no? Y bueno, tomo nociones también, se habla mucho ahora de, por ejemplo, ¿no? La noción de Varoufakis del tecnofeudalismo, a mí me gusta mucho porque creo que tenemos que entender también un mundo que ya no solamente es tan material como lo veíamos, sino tenemos una virtualidad que está consumiendo más agua que nunca, ¿no? Y tenemos ahora un mundo que presiona la virtualidad. A mí yo ya estoy cansado de abrir mi celular y ver publicaciones de inteligencia artificial y cómo la gente reacciona a eso. Nos están quitando hasta la capacidad de poder conmovernos, digamos, ¿no? Yo creo que esto es muy grave, estamos ante un desafío muy grande. Y a lo que me va es que hay una parte inmediata, ¿no? Mientras estamos en esas peleas profundas contra el capitalismo, contra el tecnofeudalismo, contra el ingeniería, contra el sistema, contra los proyectos que se tienen, además completamente expansionistas que tenemos hoy en día. No podemos olvidarnos que estamos en un mundo en el que están activos proyectos expansionistas como bueno, Estados Unidos, claramente, lo que hemos visto hace poco. Tenemos al Gran Israel, que es un proyecto activo, que lo ha explícitamente expuesto, además de qué se quiere hacer, ocupar más de 4 países, ¿no? Y tenemos experiencias terribles. Pero al mismo tiempo también no podemos olvidarnos de lo inmediato, en el tema ambiental. No podemos abandonarlos a las personas, a los hermanos y las hermanas de la Contiocap que están resistiendo heroicamente a proyectos como el Bala y el Chepete, ¿no? Y que además han sufrido divisiones en sus organizaciones, hay incluso persecución en las mismas organizaciones, muchas veces en las que forman parte, por ejemplo, de la Contiocap, porque, bueno, no solo de la Contiocap, sino de muchas instancias indígenas, ¿no? Para mí es un referente muy importante la Contiocap, por eso los menciono, pero no podemos dejar a estas personas, no se puede dejar que entren a Taricha mientras luchamos ahorita contra el sistema en general, no podemos dejar que, es decir, hay estas ambas luchas, ¿no? Hay una lucha a largo plazo profunda, pero también hay una lucha inmediata, y para eso el movimiento ambiental tiene que adquirir capacidades y herramientas para
para poder hacer frente, ¿no? No podemos solamente reaccionar y esperar, apelar a la buena voluntad de la gente que va a decir verdad, che, ¿no? Estamos diciendo, haremos algo y va a salir a hacer lo mismo que todos ya estamos haciendo, los pocos convencidos, convencidas que estamos, ya estamos haciendo, ¿no? Entonces, tomo lo que decía Stash, de que te tiene que encontrar nuevas formas, nuevas herramientas y fortalecerlas para poder hacer política al respecto, ¿no? Ahí hay que dejar de tenerle miedo a ese término, ¿no? Porque al fin de cuentas, dejarle los espacios políticos a los perlas que tenemos ahorita como candidatos es también ser muy ilusos, ¿no? Pensar que por buena voluntad no van a hacer lo que sabemos que están entrando a hacer, ¿no? Entonces, no me quiero alargar, reitero, por favor, si quien está el micrófono abierto, acá, compañero, y bueno, solamente eso, por favor, hermano. Muchas gracias. Buenas noches, yo me llamo Enrique. Primeramente, desearles un buen 2026 a todos y que les vaya muy bien este año. Sí. Bueno, no quiero alargarme mucho. Yo soy geólogo, yo trabajo hace 10 años, voy a varios lugares aquí en Bolivia. Actualmente, justamente estaban hablando de herramientas para poder mitigar o prevenir, digamos, este tema ambiental. Y yo muchas veces veo que se descuidan una parte bien importante, que es el uso de imágenes satelitales, ¿no? Por ejemplo, hoy en día son páginas que, bueno, las proporciona el gobierno de los Estados Unidos, pero puede uno acceder a esas constelaciones de satélites como el Landsat, como el Sentinel, donde uno puede incluso ver puntos de calor incluso antes de que empiece la época de incendios, ¿no? Entonces, aquí hay todo tipo de imágenes satelitales que es muy útil utilizar porque incluso yo, la verdad, yo he ido a muchas áreas protegidas. Si alguno necesita información, si puede acercarse, le voy a dar mi número. Tengo información de todas las áreas protegidas, incluso aquí en mi celular. Tengo fotografías, tengo imágenes satelitales, ¿no? Entonces, yo lo que veo que una herramienta muy útil que desde hace 10, 15 años ya es muy común y es gratuita es el tema de uso de imágenes espectrales, ¿no? Y generalmente estas imágenes espectrales en Bolivia de forma gratis se puede conseguir por lo menos una imagen cada mes. Entonces, durante un año, desde la época de lluvia, todo lo que pasa, incluso lo que movimientos de tierra, todo eso se puede observar, ¿no? Sin ir incluso al lugar. Porque por ejemplo, todas las áreas protegidas, por ejemplo, esta la de Tariquía, son enormes, ¿no? Son gigantes. Este asuntito, por ejemplo, de la petrolera debe estar en una esquinita, porque son grandes. Entonces, ver todo lo que pasa en un área protegida, ir al lugar, es un movimiento logístico increíble, ¿no? Peor que hay muchos lugares donde no se accede. Y eso también ha provocado de que en las áreas protegidas hay mucho narcotráfico, hay muchos laboratorios. Una de las áreas protegidas, yo les puedo garantizar, tengo pruebas, que más tiene estos, por ejemplo, hay en el Amboró, hay en el lado de lo que es el Madidi, ¿no? Por ejemplo, hay también en el Noel Kemp Mercado. Entonces, para no alargarme mucho, si necesitan los límites, la información de las áreas protegidas, yo tengo. Si necesitan ver cómo utilizar estas imágenes satelitales para observar el terreno, también, igual, en YouTube, en Internet uno puede encontrar, hay muchas formas, ¿no? Entonces, tal vez se puede utilizar un poco esa tecnología, esas cosas, como para que puedan ver, ¿no? Lo que está pasando de cada área protegida. Porque por mi experiencia personal, yo la verdad, yo diría, yo no quiero santificar ni satanizar a nadie, ¿no? Yo he tenido muchas experiencias, digamos, con las comunidades y todo eso, y la verdad que hay de todo un poco, ¿no? Aquí no hay santos, tampoco hay diablos, ¿no? Entonces, yo un poquito a veces, antes para terminar, quería darles una recomendación por una experiencia personal que yo he visto. Muchas comunidades se están dedicando a la extracción de minerales de forma ilegal. Entonces, lo que hacen, ellos mismos meten empresas o a veces meten gente, o sea, porque la inversión es fuerte, ¿no? Para hacer minería. Entonces, cuando el que lo meten o la gente que quiere entrar no les paga lo que ellos quieren, a veces las comunidades también a ellos les denuncian, por ejemplo, la parte ambiental, ¿no? Entonces, siempre es un poquito tener cuidado de esa parte, porque como dicen, uno no sabe para quién trabaja y también uno no sabe para quién marcha, ¿no?
Entonces, cada área protegida, cada situación, yo creo que hay que tomarlo aisladamente porque son temas bien complicados. Pero yo, la verdad, he aprendido que una herramienta muy útil es el tema del uso de imágenes satelitales. Ahí van a ver puntos de calor, pueden ver lugares que se han abierto, lugares que se han deforestado, lugares donde hay contaminación, ríos que se han contaminado. Clarito, incluso se puede ver ríos que de la nada están cristalinos y al siguiente mes ya se pone así digamos, con el agua se pone turbia, digamos, y es época seca, digamos. Entonces, ese tipo de integración de información yo creo que es algo muy útil para incluso, sin ir al lugar, ya uno puede presentar denuncias y cosas, ¿no? Eso quería decirles, si quieren más información, porque son muchos puntos también, ¿no? Creo que los que hemos tocado, entonces no va a dar, creo que tal vez mucho tiempo. A mí me gustaría tal vez proporcionarles información, tengo fotos del lugar, de algunas cosas, para mostrarles algunos casos que he visto, ¿no? Yo la verdad, yo trabajo como geólogo, entonces eso como que a veces, yo les digo por experiencia personal, hasta algunos narcotraficantes me han contratado. Entonces, como no soy ambiental, si fuera ambiental, ¿no ves? De primera, entonces ya no entras a eso. Entonces, cuando yo me entro a trabajar como geólogo, digamos, porque delimito terrenos, digamos, veo minerales, esas cosas, entonces la gente nos hace lío y yo me he metido a ver algunas cosas, ¿no? Pero cuando uno a veces va con la bandera de ambiental, esos mundos se vuelven muy herméticos. Ese es un problema, ¿no? Entonces, pues, esa es otra razón por la cual yo les recomiendo las imágenes satelitales, porque es un ojo que está arriba, ¿no? Y eso no es pues algo que se inventa, ¿no? No es la imagen satelital algo que uno se inventa, es algo que está en los datos internacionales, ¿no? Entonces, si tú ves, hay cosas raras que se ven, muchísimas cosas raras desde hace 15 años. Yo no les quiero mencionar que a mí lo que sí me da pena es el parque de Apolobamba, que hay un área que por lo menos debe ser del tamaño que entre la Titicaca aquí a La Paz, que está como si lo hubieran bombardeado. Y la verdad es que la misma comunidad allá también se dedica a explotar de forma ilegal en una área protegida, ¿no? Pero como no está en el contexto político, no se escucha nada de allá. Entonces, yo alguna vez me gustaría mostrarles con imágenes satelitales lo que está pasando en Apolobamba, y les juro que les va a asustar, ¿no? Y hay peores cosas que están sucediendo en las áreas protegidas, pero eso es lo que a mí me da pena. Como no está en el contexto político, entonces se queda ahí en silencio y nadie se entera, ¿no? Entonces, por eso les decía, para terminar, el uso de imágenes satelitales yo creo que va a ser la mejor herramienta, el mejor aliado que ahorita puede tener este movimiento, ¿no? Y hacer la integración y comparación de datos, ¿no? Y eso quería decirles para terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, reiteramos las personas, hermano, antes están las cervezas y las ricas tartas de La Bruta para que compren, para que apoyemos acá al espacio que nos acobija para poder discutir este tipo de temas que no se lo puede hacer en cualquier lugar. De nuevo, muchas gracias y un fuerte aplauso, por favor, de nuevo a La Bruta. Bien, hola, ¿qué tal a todos, a todas? Buenas noches. Yo soy Amaru, yo también soy militante de la LORSI, de Combate Rojo, que es la agrupación juvenil de la LORSI. Somos parte de una corriente internacional que está presente en varios países, ¿no? Primero quería agradecer por la exposición de Stash, los datos me parecieron también muy, muy buenos para comprender integralmente el decreto, ¿no? A mí me parece importante que tenemos que partir también de un análisis de la situación internacional, porque el decreto y bueno, todas las movilizaciones que se dan ahora no se dan de forma aislada, no es algo que le pasa a Bolivia de esa forma aislada y suelta, ¿no? Bueno, la situación internacional igual es muy convulsa, como el país ahora un poco, en el sentido de que se están disputando muchos mercados. China, Rusia, Estados Unidos están buscando de alguna forma ordenar otra vez sus esferas de control, de influencia, ¿no? Y en ese sentido Estados Unidos quiere ordenar el patio trasero suyo, que es América Latina. Y eso lo vimos, por ejemplo, con el reciente bombardeo a Venezuela y el secuestro de Maduro, más la intervención en todo, o sea, la militarización en todo el Caribe.
Y la razón detrás de eso, junto con las amenazas a Groenlandia, Colombia, a Cuba, a México, etcétera, o sea, las razones son principalmente los recursos naturales, los bienes comunes naturales. O sea, el propio Trump dijo que ya no es por algo democrático, sino que viene por el petróleo de Venezuela. Entonces, bueno, esto también se conecta mucho con la injerencia, bueno, con el genocidio en Palestina, ¿no? Que de la misma forma es la expresión de la misma situación internacional. Entonces, bueno, Venezuela viene siendo la puerta de esta nueva injerencia imperialista sobre el continente, y es en este marco que Rodrigo Paz lanza este decreto, que lo que hace es facilitar todo esto, como lo vimos en Tariquía, por ejemplo, ¿no? Que otra vez vienen a por los recursos naturales. Entonces, bueno, no sé, como ejemplos está Venezuela con el petróleo, pero también acá el litio, que es muy importante, y también vienen por el litio. Laura Richardson, la secretaria, bueno, no sé qué cargo tiene de militar en Estados Unidos, dijo que es muy importante controlar la región Chile, Bolivia y Argentina por la importancia del litio, ¿no? Entonces vienen a por eso. También vienen por, bueno, no sé, se está modificando la ley de glaciares sobre la Argentina, que es una respuesta directa para poder sacar todos los bienes comunes naturales en la cordillera argentina. Hay muchísimos incendios en Argentina ahora mismo, de la misma forma que se dan acá casi anualmente en Bolivia, ¿no? Entonces, para mí es importante entender esta situación internacional y poner dentro de ese marco lo que es el decreto, ¿no? Entonces, el ecologismo, que bueno, también lo van planteando Stash y otros compañeros acá, para mí tiene que también ser una pelea contra esa injerencia imperialista, no una pelea suelta, nacional, sino una pelea que tenga en claro que los Estados Unidos vienen a saquear los recursos naturales de toda la región. En ese sentido, también el ecologismo tiene que ser internacionalista. Entonces, se tiene que conectar en ese sentido, ¿no? Y es un poco lo que venimos pensando desde nuestra corriente internacional, de poder impulsar una pelea antiimperialista y también internacionalista, ¿no? Bueno, así para comentar un poco, justo hoy se publicó un video de un dirigente de la petrolera de Petrobras, o sea, del sindicato, que se llama Leandro, que ha expresado su solidaridad con los comunarios que han sido procesados en Tariquía. Entonces, así se puede expresar tal cual la solidaridad internacional y de los trabajadores con los trabajadores y campesinos y comunarios y las comunidades indígenas en Tariquía, ¿no? Entonces, la lucha y la conciencia ecologista también tiene que ir dirigida en ese sentido, de aliarse con la clase trabajadora, como es un ejemplo perfecto el mensaje que manda Leandro desde su sindicato en Brasil, ¿no? Y bueno, comentar brevemente que la situación actual del país, en la que se desarrollan muchísimas movilizaciones, o sea, la movilización del lunes pasado fue enorme, fue gigantesca. Se calculan más o menos 350.000 personas, o sea, es muy, muy grande la movilización que está llevando a cabo la COP, los campesinos, las comunidades indígenas, los bloqueos que se están dando, que ya son hoy más de 50, 60 puntos de bloqueo a nivel nacional, están desarrollándose para poner muchísima presión sobre el gobierno. Ahora el gobierno realmente está contra las cuerdas y es quizás la única salida que hay para poder tumbar concretamente el decreto supremo, ¿no? Entonces es importante reconocer la fuerza que tienen los trabajadores, los campesinos, las comunidades indígenas. Eso quería aportar un poco a la discusión para entender el marco internacional y también la fuerza que se está viendo de la clase trabajadora acá y también la solidaridad que hay desde abajo de la clase trabajadora con la situación actual en Bolivia, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias.
¿Alguna última intervención, compañeros? Lamentablemente no tenemos todo el tiempo. Hay un conjunto hay todo un evento que va a haber después acá, entonces no queremos perjudicar, pero tal vez un par de intervenciones más. ¿Alguien del gracias, fondo? hermano. Sí, de atrás, tal vez alguien están invitados. Sin pena. Anímese, que creo que es el momento de poder hablar y también expresar nuestros pensamientos, ideas que tenemos ante la situación. Anímense, que no nos podemos callar el día de hoy. Creo que tenemos que expresar y también unirnos en una fuerza, en una lucha. Entonces, espero en este mismo momento que las personas que están presentes y agradecerles puedan animarse a decir su voz, a hacerse escuchar. Los queremos oír. Por favor, nos hagan rogar. Realmente les queremos oír. Ay, aquí, vení. Gracias. Mucha modestia. Bueno, todo lo que han hablado y es muy importante y es abrumador, nos sobrepasa a todos, a la mayoría. Es como dicen, un problema estructural, ideologías, etcétera. Yo quisiera ir tal vez como que algo más local, más chiquitito, como yo lo hago. Creo que yo no tengo ninguna preferencia, afinidad política. De hecho, considero que soy como que muy ignorante en muchas cosas, y eso me ha tenido ahí por justamente el dolor que generan todas estas situaciones, y todos con la excusa de salud mental. No queremos ver qué está pasando. Y yo considero que eso también les está pasando a muchas personas, ¿no? Muchas personas que no quieren ver el dolor, que no quieren enfrentar la realidad porque es demasiado, y mejor creer, no sé, en lo que me diga el paz, vamos a estar bien y todo. Entonces, si bien, bueno, ¿cuál es mi ruta propia para enfrentar esta situación? Digamos, ¿no? Para creer en esto, en el otro, qué está pasando, además, que mi punto de partida sea justamente el bienestar, ¿no? La vida, el medio ambiente, como ruta a qué voy a apoyar, a qué no voy a apoyar, por qué, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero tener una vida digna, quiero comer bien, quiero no llevar una vida de armonía, ¿no? Y a ese punto quiero irme con lo que dice Stash, ¿no? Que es muy importante esto de la empatía, apelar tal vez a la empatía. Y siento que un poco, si bien todas las posiciones son válidas, ponerse una etiqueta de, no sé, ambientalista, activista, a veces eso genera una barrera con las personas a las que se pueden llegar. Yo no sé, yo no me considero activista, no porque no quiera hacerlo, creo que me queda muy grande el nombre para activistas que he visto que están constantemente en eso, pero como ser humano común y corriente me importan todas estas cosas, y creo que eso ayuda a veces a llegar también a más personas en distintos ámbitos, y cuando uno tiene etiquetas de esto es así, esto es así, se generan barreras y las personas ya no ven el problema en sí que se está tratando, sino ven, no, este es del otro equipo. Este es del otro equipo. Entonces, como ya han hablado, digamos, cosas a gran escala, y tal vez algo muy chiquitito a veces puede ser tal vez eliminar esas cosas, esas barreras. Y eventualmente estas personas, tal vez como yo, ya, entendiendo esta importancia, ¿no? De la vida, del cuidado, del ecosistema, de cómo todo es una cadena de hechos de la cual somos parte. Entonces, yendo por ese lado, creo que igual naturalmente ellos van a pisar aquí o pisar al otro lado. No sé si me dejo entender, como que ya alinearse con cierto tipo de, no sé, grupos, políticas, etcétera, que nos lleven hacia ese camino. Entonces, nada, eso es. Pero, ¿cómo nos Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna intervención, es el momento para hacerla. Si
¿Alguien más, por favor? Hermano. Bueno, gracias por cederme la palabra. Bueno, yo también soy Dorsi, no me quiero extender en eso. Bueno, me gustó mucho la intervención del compañero geólogo y me pareció muy interesante la parte en la que dijo que no hay que ni santificar ni demonizar a las comunidades y al resto de grupos, ¿no? Pero yo creo que aquí es donde quiero plantear un poco el tema de por qué estas comunidades deciden hacer un extractivismo tan fuerte o por qué los mineros cooperativistas deciden totalmente desinteresarse del tema ambiental y del daño que generan a todo el medio ambiente. Y creo que, compañeros, mientras no seamos capaces de hacerle frente al hambre y a la pobreza, no vamos a ser capaces de hacerle frente a la destrucción ambiental, porque el que la gente se ponga a participar de estas actividades no es porque sean demonios o porque sean santos o lo que sea, es una necesidad. Y aquí no se trata de decir de quién es el bueno, quién es el malo. No se trata de decir que el minero cooperativista es malo porque contamina, o que aquellos dirigentes de las comunidades extractivistas son malos por decidir venderse a esto, o son buenos por no hacerlo, sino aclarar eso de que el hambre y la pobreza son los principales factores, no solamente de esto, sino también del crimen en general y de ese tipo de cosas. Y ahora también yéndonos al tema de las herramientas, ¿no? Nos dice el uso de los satélites. Me parece excelente, compas, hay un montón de herramientas. Yo cuando era más jovencito escuchaba también que en Canadá habían utilizado bacterias para descontaminar ríos, y la tecnología, cuando es puesta al servicio de los trabajadores y es gestionada desde la clase obrera, yo considero que sí es positiva para el movimiento ecologista y para hacer de este mundo un lugar mejor. Pero como podemos observar en este sistema capitalista en el que vivimos, mientras no lo tumbemos, no importa qué tan avanzada sea nuestra tecnología, no la vamos a poder utilizar para estos fines que son nobles y que son para el beneficio de todos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. De nuevo, bueno, para ir cerrando, no sé si alguna última intervención. Atrás. Bueno. Buenas noches a todos. Agradecerle al colectivo, ¿no? El espacio, agradecerle a la ruta del espacio, a todos ustedes que han participado, que han venido aquí a poder exponer sus posturas, sus ideas. Creo que es una época muy dura, tanto emocionalmente, hay muchos que experimentan ansiedad, estrés, que no es para menos, ¿no? O sea, son cosas que realmente a cada quien le afectan. Como decía el compañero, siempre se ha notado que cuando alguien tenga hambre poco va, ¿no? Había esta historia de que hay alguien encarcelado, ¿no? Y tú le puedes pasar o el pan o la llave y muy probablemente prefiere el pan, ¿no? Porque tiene hambre. Y tal vez es la profesión lo que me llevó acá a aseverar esto que les voy a decir, ¿no? Desde la psicología hay un enemigo para los seres humanos. Ese gran enemigo que nos hace estar todos separados es el malentendido, ¿no? Desde la psicología y el psicoanálisis se habla de que en un momento el lenguaje nos vino de cierta manera a acomodar, pero también a perturbar. Y este mismo lenguaje es el que podemos aseverar de que de alguna manera nos separa, porque todos tenemos distintas percepciones de lo que es algo, ¿no? Para algunos una manzana es roja, para otros es verde. Y lo que tenemos que hacer ahora como población es dejar de buscar, como decía el compañero, quién es el malo y quién es el bueno. Se puede comprender, y todo lo que hay a nuestro alrededor lo podemos comprender por qué los compañeros cooperativistas hacen ciertas cosas, todo se puede comprender, pero no se puede justificar de todas formas, ¿no? Pero creo que tenemos que tener una postura crítica ante todo, pero realmente ante todo. O sea, realmente empezar a dudar de absolutamente todo lo que ves y poder buscar en todo lado cómo sustentar la información que uno tiene. Porque, bueno, mi preocupación como psicólogo es fácil, ¿no? Es como que cualquier cosa puede ser real si está bien manipulada. Cualquier cosa puede ser real, como cualquier cosa puede ser mentira. Entonces uno tiene que estar muy atento a lo que sucede alrededor,
a los discursos que utilicen, a la realidad y a la historia. Mira, yo como joven, digamos, he vivido casi toda mi vida con el gobierno del MAS, ¿no? No tengo idea de otros gobiernos y de cómo habrá sido la dinámica con ellos, ¿no? Yo solo conozco cómo ha sido eso, de paro, de transporte, es lo mismo, ¿no? Los 20 años que hemos vivido, ¿no? No sabemos cómo va a ser este gobierno y realmente creo que todos estamos en una postura en la que tenemos miedo. Y creo que el miedo siempre ha sido esa herramienta que nos ha hecho perder absolutamente todo. Así que lo que yo les podría recomendar desde esta postura, quizás para muchos, ¿no? Somos privilegiados o muchas cosas, pero como decía el Stash también hace un rato y como lo decía el compañero, cuando uno está desesperado, cuando uno lo único que quiere es comer o quiere seguridad, no importa nada más. No vas a pensar en cuál es la mejor opción, vas a pensar en lo que te mantenga vivo hoy. Y tenemos que estar muy conscientes de esas realidades para poder trascenderlas y realmente hacer un trabajo de comprensión. Porque lo que necesitamos ya no es separarnos, ¿no? O sea, si ahorita analizamos el contexto, pónganse que ahora dictan estado de sitio o algo así. La pelea del racismo, de la discriminación jamás va a terminar, ¿no? O sea, si seguimos con las mismas herramientas, esto no va a terminar. Tenemos que empezar a cambiar las cosas y empezar a comprendernos. Como decía el compañero geólogo, hay que comprender que no todos son santos en cierto punto, y no todos son satanás en cierto otro punto, no hay que comprender. Solo les pido comprensión, no que lo justifiquen, no que se queden calladitos y sí, ya dijeron esto y todo está bien, no, sino que se pueda comprender. Todo se puede comprender porque, no sé, si mi amigo aquí se cae de la nada, puedo comprender que quizás le hacía mucho calor, digamos, ¿no? No fue su culpa tirar esto, hay que comprenderlo. Hay que comprender todo. Y ahora creo que es momento de debatir estas cosas entre nosotros, salir a las calles en algún momento y no pelearnos, sino debatir es muy diferente. Pelearse y debatir es muy diferente. Ir y decir, yo tengo la razón. Es muy diferente decir, a ver, ¿cuál es tu forma de ver? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú comprendes? Para que podamos realmente hacer algo juntos, ¿no? Porque como lo decía, si no generamos oportunidades para que dejen de trabajar del extractivismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a desplazar? Vamos a hacer lo mismo que no queremos ser, ¿no? Entonces, creo que necesitamos empezar a comprender, a tener un trabajo integral. Si vamos, por ejemplo, a una comunidad a decirles no hagan minería, creo que sería correcto y justo darles otra oportunidad, o al mínimo mostrarles las oportunidades que tienen, ¿no? Entonces, para cerrar esto, digamos, ¿no? Apelando un poco a esa calma, algo que me dijo un maestro siempre lo recuerdo: si tú tienes un tazón de agua con barro y lo mezclas y quieres ver qué hay en el fondo, no lo vas a lograr. Por más que lo agites todo el tiempo, no lo vas a lograr. Lo único que puedes hacer ahí es esperar a que el agua y la tierra se asienten para que tú puedas ver el fondo. Algunos lo tomarán como que no, que muy neutro, como que muy pacífico, no, pero ¿qué puedes hacer? O sea, ¿quieres seguir nadando en contra del río hasta cansarte que igual nomás te mueras? ¿O quieres ver a dónde te lleva el río? Quizás te lleva a una rama o una orilla. Creo que tenemos que empezar a pensar bien a dónde destinar nuestras energías, porque son pocas. Como un ser humano, o sea, Leo, digamos, si está mal Leo, si está mal Cantu, es importante que no estén luego, ¿no? O sea, se va a sentir su ausencia. Entonces, creo que necesitamos pensar en que cada uno de los agentes que está aquí es importante. Y que primero ustedes tienen que precautelar al menos su bienestar, como lo decía, ¿no? Porque si ustedes no están bien, ¿quién va a salir a luchar? ¿Quién va a salir a marchar o lo que haya que hacer en el debido momento, ¿no? Entonces, no es que les estoy diciendo ya cádense en todo y simplemente piensen en ustedes de manera egoísta, sino que podamos ser seres críticos, ver a dónde vamos a destinar nuestra energía, ver cómo la vamos a destinar y realmente repensar y dudar y criticar todo, pero no por poder, sino porque es nuestro derecho. Es nuestro derecho repensar todo, porque el lenguaje tiene demasiadas barreras. Tenemos que empezar a sacarlas. Y ni siquiera es el lenguaje, a veces es simplemente la comprensión o algún criterio de educación o de cualquier cosa geopolítica, qué sé yo. Hay muchas cosas que nos hacen diferentes, pero creo que lo que tenemos que hacer es trascender esas cosas que nos hacen diferentes y ver las cosas que nos unen. Por ejemplo, creo que aquí todos tomamos agua. Si eso es algo que nos une, pues lucharemos por el agua. Intentaremos hacer que la gente entienda lo importante que es el agua. Pero si vamos a comenzar hablando como decían, ¿no? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿De qué bando estás? ¿De qué otro bando no estás? Creo que lo único que vamos a llegar es a dividirnos, ¿no? Entonces quizás a veces es muy interesante, no les voy a decir qué hacer, ¿no?
pero es interesante explorar eso de no ser nada, de no pertenecer a ningún lado y estar flotando, experimentando esa grandeza de poder explorar cada una de las aristas de esta vida, ¿no? Porque hay demasiados, igual lo decían aquí, todos los que han explorado una parte de su pensamiento han expuesto algo que es real. Desde ciertos puntos de vista que ustedes puedan decir, no, yo no me identifico con el punto de vista tal de lo que él predica, pero sí con ciertas palabras. O sea, tenemos que empezar a comprender, tenemos que dejar de dividirnos y empezar a quizás generar, o si fuese un mensaje o un discurso, que de una vez por todas deje de tener este tinte político partidario, deje de tener este tinte discriminador y racista, ¿no? Entonces, nada más eso, les agradezco por estar aquí, por venir, no sé si quieren dar alguna otra palabra, y creo que tenemos así un poco de anuncios comerciales. Bueno, de igual forma agradecer esta situación, estos pensamientos que estamos compartiendo, todo se respeta. Bueno, la lucha siempre va a estar en nuestras decisiones de acciones que vamos a tomar ante toda la coyuntura actual o cualquier coyuntura que se presente. La lucha realmente es para hacer escuchar al pueblo, hacer escuchar al que no se le puede escuchar o al que se le hace difícil. Es complicado, siempre va a haber divisiones, diferentes pensamientos, pero yo creo que lo más valioso es unirnos y realmente decidir, ¿queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? Entonces, esta situación que estamos pasando con todo el extractivismo, cada día nos va a desgastar más nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes de que no solamente lo ambiental camina por su lado, también pertenece a un lado social y a las acciones que están pasando ahora. Es una lucha conjunta, no es una lucha solamente de uno o de dos. Yo creo que dejar de lado miramientos o acciones que fueron sería importante y unirnos. Es una resistencia, es una lucha realmente por el pueblo, porque realmente queremos vivir en una libertad. Ya tantos años, no solo ha sido con diferentes partidos políticos, diferentes gobiernos que nos han robado, pero creo que nos hemos cansado que nos sigan robando. Tantos años, no solamente yo recién, igual como dice Gabo, he vivido solo el gobierno del MAS, pero también he tenido la oportunidad de leer historia o de poder investigar y educarme. Y lo más principal y fundamental creo que es la autoeducación y formación e informarnos. No creer a lo primero que nos dicen, sino buscar la verdad en diferentes sentidos. La lucha es nuestra. La lucha está en nuestra decisión. Creo que es hora de unirnos, porque si no, al final nos van a tomar solamente como mercancía y nos van a vender, no solamente en este país, ya ha pasado de manera internacional en muchos lugares. Entonces, unámonos, dejemos los miramientos a un lado. Muchas gracias de nuevo. Bueno, para cerrar, le voy a ceder la palabra al Stash para que podamos cerrar el evento de la noche. Bien cortito. Agradecer de nuevo a La Bruta, a todos ustedes por estar acá. Se están hablando y debatiendo temas, yo creo que profundos y trascendentales del tema ambiental, que yo creo que hay harta discrepancia en todas las posiciones que todo el mundo ha compartido acá, pero eso era lo que queríamos, ¿no? Justamente poder discrepar con un mínimo común que es que estamos de acuerdo en que hay que proteger la vida, ¿no? Y simplemente, bueno, tenemos que ver un poco, retomo lo que dice el compañero, la experiencia internacional. Tenemos en Ecuador el Yasuni, han dicho hace poco, hasta un referéndum en el Ecuador, están pasando por una experiencia muy similar también de eliminación de subvenciones y de un gobierno autoritario de extrema derecha, que bueno, están pasando una situación similar, que es siempre un referente, hay que articular, ¿no? De nuevo, muchas gracias, espero que este debate pueda seguir en otro momento. Esto es un experimento, como les aclarábamos, nosotros hemos hecho esta actividad antes en áreas protegidas y con 3, 4 personas, digamos, entonces ver a mucha gente acá, la verdad es que es un orgullo y poder saber que hay un debate, ¿no? Que hay interés, que muchas personas de todas las edades, pero yo veo mucha gente joven, sobre todo acá, está un sábado en la noche debatiendo estos temas. La verdad es que sí da esperanza por el país, ¿no? Muchas gracias y te cedo la palabra, querido Stash, y te doy un
cordial saludo a todos ustedes. Antes de nada, de nuevo, agradecer primero a La Bruta por el espacio, agradecer a Coa Revolución por invitarme aquí poder compartir con ustedes. Estoy consciente de que acá, de nuevo, tantas personas un sábado en la noche, en estos momentos políticos tan álgidos, es que hay una sed de conocimiento, hay una sed de intercambio, hay una sed de encontrar respuestas que no tenemos. Y en ese marco, pues espero que esto les anime a ustedes generar otros espacios con otros tipos de sensibilidades. Yo aquí veo a TikTokers que seguramente espero que esto les pueda alimentar. Veo a artistas que seguramente espero que ellas nos puedan alimentar. Veo muchos tipos de iniciativas, muchos tipos de personas y me hace muy feliz de ver ese tipo de compromiso con lo que uno hace mismo en lo cotidiano. Y volviendo de repente a un tema que aquí se mencionó justamente sobre el tema de la etiqueta, yo creo que es muy justo. Yo me he puesto esa etiqueta, por ejemplo, pero creo que eso me hace unas barreras muy grandes a la hora de hablar con ciertos actores. Sin embargo, y es ahí donde yo les invito a que ustedes asuman otros roles, para mí es importante porque Bolivia se encuentra en una situación muy diferente a la del ambientalismo europeo u otro, donde vas a tener un partido verde, donde vas a tener un Greenpeace superactivo, donde vas a tener a muchos espectros. Y yo creo que para que un movimiento ecologista avance, vas a necesitar a un espectro que haga miedo, que grite, que enjuicie, que haga otras cosas, investigaciones de este tipo. Vas a necesitar a alguien que simplemente tenga la apertura para poder dialogar de repente con ciertas zanjas que existen. Evidentemente no se trata de romantizar ciertos actores o de demonizarlos, como los han mencionado, y hay una realidad material que es innegable y sin alternativas. Es normal que habiendo nacido en este espacio, viniendo de esta comunidad, te encuentres en una situación donde quieras volverte ganadero, porque es la única forma que has visto en los vecinos de volverse a ganar ingresos y demás. Pero un poquito con esta noción también quiero romper con un malentendido político que existe, que es que si no habría pobreza, pues no habría destrucción ambiental. Yo creo que si no habría grupos de interés con mucho dinero, con una visión de extractivismo, ese es el problema. ¿Por qué se los digo? Porque he oído a un político que en una entrevista, y era candidato a vicepresidente de Bolivia, dijo literalmente, la deforestación es un tema de pobres. Si ellos lo hacen es porque necesitan alimentarse. Ah, caray, 50% de la deforestación en Bolivia lo hacen grandes empresarios, por si acaso, ¿ya? De nuevo, la minería de oro no beneficia a todo el mundo de la misma forma. Hay prostitución infantil, hay explotación, hay grandes empresarios, no todo es lo mismo, ¿no? Y de nuevo, señalar que haya un policía honesto o 5 deshonestos o 5 honestos y un honesto, no quita que la institución policíaca es una aberración y puedo tener un montón de críticas respecto a eso, ¿no? Entonces, pensemos esas nociones también. Dentro de muchos sectores somos seres humanos, nuestras necesidades y mucho más. Y finalmente, les invito a que sigan la página de COA, de La Bruta. Van a ver seguramente otros espacios, otros eventos. A mí me encanta ver lo que hacen y venir aquí los jueves a escuchar discusiones importantes e interesantes, a ver los mensajes que leo y otros compartes en redes sociales, incluso de combate, ¿cómo era? Perdón. Combate Rojo y mucho más. De mi lado, les invito a que sigan Revista Nómadas. Es un medio de investigación cruceño. Yo soy la persona que hace el análisis técnico y periodista y que estoy acá. Y les invito a que lean allá, a que nos hagan preguntas, que nos hagan consultas. También hay Casa de Nadie, es un medio
cochabambino que me encanta, que me abre tanto la mente. La Brava, que últimamente no la veo muy activa, pero pues que a mí también me encanta leer, y muchos más. ¿Por qué? Porque así rompemos hegemonía. Recuerden, el deber le pertenece a Óscar Mario Justiniano Pinto, ministro de Desarrollo Rural y Agua. Recuerden, EJUTV le pertenece ¿a quién? Ernesto Justiniano, por eso se llama EJUTV, y es uno de los medios dominantes. Ministro, actual zar de antidrogas. ¿Cómo un zar antidrogas sin un medio? Vaya a saber. Unitel le pertenece ¿a quiénes? A los monasterios, o Red 1 a los monasterios y el otro a los culgis. ¿No ve? Bueno, busquemos nuestra información por otro lado, produzcámosla, generemos sensibilidad, y eso, muchísimas gracias por venir esta noche. Muchas gracias, un fuerte aplauso para todas las personas presentes. Un fuerte aplauso también para la ruta, para Stash. Muchas gracias por estar presente. Este debate no se termina y continúa la resistencia. Muchas gracias. Revolución Coa se despide y continúa. Antes, no me voy a olvidar, hay un proyecto musical y aquí se va a apoderar la música de la tierra. ¿Era Cuyuri, hermano? Muyuri. Entonces, yo soy muy olvidadizo, pero no se lo pierdan porque va a estar muy bello. Así que quédese, no se vayan. Aquí, ¿en dónde? Ustedes saben. Yeah. La Bruta.